El libre albedrío, un esclavo. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 5:40. Este es uno de los poderosos cañones de los arminianos colocados sobre sus murallas y a menudo disparado con un terrible ruido contra los pobres cristianos llamados calvinistas. Yo pretendo silenciar ese cañón el día de hoy, o más bien dispararlo en contra del enemigo, pues nunca les perteneció a ellos. El cañón no fue construido en la fundición de los arminianos, y más bien su objetivo era la enseñanza de una doctrina totalmente opuesta a la que los arminianos sostienen. Usualmente, cuando se explica este texto, las divisiones son: primero, que el hombre tiene voluntad; segundo, que es enteramente libre; tercero, que los hombres deben decidir venir a Cristo por ellos mismos, de lo contrario no serán salvos. Pero nosotros no lo dividiremos de esa manera, sino que nos esforzaremos por analizar de manera objetiva este texto, sin concluir apresuradamente que enseña la doctrina del libre albedrío, simplemente porque contiene palabras tales como querer y no querer. Ya se ha demostrado, más allá de toda controversia, que el libre albedrío es una insensatez. La voluntad no tiene libertad, como tampoco la electricidad tiene peso. Son cosas completamente diferentes. Podemos creer en la libertad de acción del individuo, pero el libre albedrío es algo sencillamente ridículo. Todo mundo sabe que la voluntad es dirigida por el entendimiento, que es llevada a la acción por motivos, que es guiada por otras partes del alma y que es una potencia secundaria. Tanto la filosofía como la religión descartan de inmediato la pura idea del libre albedrío. Y yo estoy de acuerdo con la rotunda afirmación de Martín Lutero que dice: si algún hombre atribuye una parte de la salvación, aunque sea lo más mínimo, al libre albedrío del hombre, no sabe absolutamente nada acerca de la gracia y no tiene el debido conocimiento de Jesucristo. Puede parecer un poco duro, pero aquel que cree con plena convicción que el hombre se vuelve a Dios por su propio libre albedrío, no puede haber recibido esa enseñanza de Dios, pues ese es uno de los primeros principios que aprendemos cuando Él comienza a trabajar en nosotros, que no tenemos ni voluntad ni poder, sino que ambos los recibimos de Él, que Él es el alfa y la omega en la salvación de los hombres. Nuestras consideraciones el día de hoy serán las siguientes. Primero, todos los hombres están muertos porque el texto dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Segundo, que hay vida en Jesucristo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Tercero, que hay vida en Jesucristo para todo aquel que viene por ella, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, implicando que todos los que vengan tendrán vida. Y cuarto, la sustancia del texto radica en esto: que ningún hombre por naturaleza vendrá jamás a Cristo, pues el texto dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Lejos de afirmar que los hombres por su propia voluntad harán alguna vez eso, lo niega de manera abierta y categórica, diciendo: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, queridos hermanos, estoy a punto de gritar: ¿acaso los que creen en el libre albedrío
¿No están conscientes que se están atreviendo a desafiar la inspiración de la Escritura? ¿No tienen ningún entendimiento aquellos que niegan la doctrina de la gracia? Se han apartado tanto de Dios que retuercen el texto para demostrar el libre albedrío. En cambio, el texto dice: «Y no queréis venir a mí para que tengáis vida». Entonces, en primer lugar, nuestro texto indica que los hombres están muertos por naturaleza. Ningún ser necesita buscar la vida si tiene vida en sí mismo. El texto habla de manera muy fuerte cuando afirma: «Y no queréis venir a mí para que tengáis vida». Aunque no lo dice con las palabras, efectivamente está afirmando que los hombres necesitan otra vida que la que tienen. Queridos oyentes, todos nosotros estamos muertos a menos que seamos engendrados a una esperanza viva. Todos nosotros, por naturaleza, estamos legalmente muertos. El día que de él comieres, ciertamente morirás, le dijo Dios a Adán. Y aunque Adán no murió en ese momento físicamente, murió legalmente, es decir, su muerte quedó registrada en su contra. Tan pronto como en Old Bailey el juez se cubre la cabeza con una gorra negra y pronuncia la sentencia, el reo es considerado muerto según la ley. Aunque pueda transcurrir todavía un mes antes de que sea llevado al cadalso para que se cumpla la sentencia, la ley lo considera un hombre muerto. Es imposible que ese hombre realice ninguna transacción. No puede heredar nada, ni puede hacer un testamento. Él no es nada, es un hombre muerto. Su país considera que no tiene ninguna vida. Si hay elecciones, él no puede votar porque está considerado como muerto. Está encerrado en su celda de condenado a muerte y es un muerto vivo. Ah, ustedes, pecadores impíos, que nunca han tenido vida en Cristo, ustedes están vivos hoy por una suspensión temporal de la sentencia, pero deben saber que ustedes están legalmente muertos, que Dios los considera así, que el día en que su padre Adán tocó el fruto y cuando ustedes mismos pecaron, Dios, el eterno juez, se puso una gorra negra de juez y los ha condenado. Ustedes tienen opiniones muy elevadas acerca de su propia posición y de su bondad y de su moralidad. ¿Dónde está todo eso? La Escritura dice que ya han sido condenados. No tienen que esperar el día del juicio para escuchar la sentencia. Allí será la ejecución de la sentencia. Ustedes ya han sido condenados. En el instante en que pecaron, sus nombres fueron inscritos en el libro negro de la justicia. Cada uno ha sido sentenciado a muerte por Dios, a menos que encuentre un sustituto por sus pecados en la persona de Cristo. ¿Qué pensarían ustedes si entraran en la celda de un condenado a muerte y vieran al reo sentado en su celda riéndose muy feliz? Ustedes dirían: ese hombre es un insensato, pues ya ha sido condenado y va a ser ejecutado. Sin embargo, ¡cuán feliz está! ¡Ah! Y cuán insensato es el hombre del mundo, quien, aunque tiene una sentencia registrada en su contra, vive muy contento. ¿Piensas tú que la sentencia de Dios no se cumplirá? ¿Piensas tú que tu pecado, que está escrito para siempre con una pluma de hierro sobre las rocas, no contiene horrores en su interior?
Dios dice que ya has sido condenado. Si tan solo pudieras sentirlo, esto mezclaría gotas amargas en tu dulce copa de gozo. Tus bailes llegarían a su fin. Tu risa se convertiría en llanto si recordaras que ya has sido condenado. Todos nosotros deberíamos llorar si grabáramos esto en nuestras almas, que por naturaleza no tenemos vida ante los ojos de Dios, que estamos en realidad positivamente condenados, que tenemos una sentencia de muerte en contra nuestra y que somos considerados por Dios tan muertos como si en realidad ya hubiésemos sido arrojados al infierno. Aquí ya hemos sido condenados por el pecado. Aún no hemos sufrido el correspondiente castigo, pero la sentencia ya está escrita y estamos legalmente muertos. Tampoco podemos encontrar vida a menos que encontremos vida ante la ley en la persona de Cristo, de lo que hablaremos más adelante. Pero además de estar legalmente muertos, también estamos muertos espiritualmente, porque además de que la sentencia fue registrada en el libro, también se registró en el corazón, entró en la conciencia, obró en el alma, en la razón, en la imaginación, en fin, en todo. El día que de él comieres, ciertamente morirás, se cumplió no solamente por la sentencia que fue registrada, sino por algo que ocurrió en Adán. De la misma forma que en un momento determinado, cuando me muera, la sangre se detendrá, cesará de latir el pulso, los pulmones dejarán de respirar, así el día que Adán comió del fruto, su alma murió. Su imaginación perdió su poder maravilloso de elevarse hacia las cosas celestiales y ver el cielo. Su voluntad perdió el poder que tenía para elegir siempre lo bueno. Su juicio perdió toda la habilidad anterior de discernir entre el bien y el mal de manera decidida e infalible, aunque algo de eso fue retenido por la conciencia. Su memoria quedó contaminada, sujeta a recordar lo malo y olvidar lo bueno. Todas sus facultades perdieron el poder de la vitalidad moral. La bondad, que era la vitalidad de sus facultades, desapareció. La virtud, la santidad, la integridad, todas estas cosas eran la vida del hombre, pero cuando desaparecieron, todo el hombre murió. Y ahora todo hombre está muerto en sus delitos y pecados espiritualmente. En el hombre carnal, el alma no está menos muerta de lo que está un cuerpo cuando es depositado en la tumba. Está real y positivamente muerta, no a la manera de una metáfora, pues Pablo no está hablando de manera metafórica cuando afirma: «Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados».